A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. La ponencia titulada El que hace la guerra no hace el amor. Consideraciones sobre la paz en el cómico Aristófanes. El doctor Óscar Mauricio Donato Rodríguez es docente e investigador de la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Libre. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Quisiera en especial darle el agradecimiento a un grupo de estudiantes que decidieron saltar sobre sí mismo y sobre su propia época y no estudiar algo que los tuviera pensando cómo tener la panza llena, y dedicaron su vida a hacerse la pregunta: ¿qué hace que la vida sea deseable? Y con esta apuesta por ver de otro modo, saltaron también sobre la razón, que suele solo tener límites prácticos, y creer en una cosa mucho más inverosímil como el amor o como la paz. ¿Cuándo aprenderemos a reír en serio? ¿Cuándo aprenderemos a reír con profundidad? Esto es, a reírnos de nosotros. Lisístrata es una comedia aristofánica presentada en el 411. En ella tenemos a una heroína cuyo nombre significa la desarmadora de ejércitos. Y esta es la única obra que conservamos con el nombre de una mujer, con el nombre de una persona en el cómico Aristófanes. En dicha obra se nos muestra cómo las mujeres atenienses, cansadas de la guerra, deciden obtener la paz bajo una singular estrategia: la huelga de piernas cruzadas. Esto es, que si los hombres insisten en hacer la guerra, ellas insistirán en no hacer el amor. De algún modo, entonces, esta charla parece actual. Hablaremos de una época con gente corrupta, con demagogos, llena de adeptos a la guerra y con alguna ilusión por la paz. Así pues, esta estratagema, la de no hacer el amor si ustedes insisten en hacer la guerra, está acompañada por otra acción, una acción muy astuta según la cual las ancianas, las que ya no sufren tanto del amor, se tomarán la Acrópolis para cuidar y manejar los tesoros públicos. Con esto, ellas esperan que sus esposos decidan por fin dejar la guerra, que tantos males hace a todos. Pero más allá de todos estos detalles históricos y políticos, nos interesa una cosa. Todo griego clásico sabía que la vida en la polis junto con los otros no se trata únicamente de sobrevivir, por ejemplo, de sobrevivir a la guerra, sino fundamentalmente de vivir bien y hacerlo además junto con otros en libertad y autarquía. De allí que los griegos sepan que no se puede vivir bien en medio de la guerra. Sin embargo, la obra refleja paradójicamente, y esto es lo que yo quisiera mostrar, que si queremos deshacer ejércitos, que si queremos que venga la paz y vivir bien, entonces debemos abstenernos de los placeres, y esta es la situación paradójica que señala Aristófanes. Esto es, que entramos en una tensión y en una contradicción nosotros mismos, pues no podemos vivir ni sin Eros, en tanto que deseamos, pero es el mismo Eros el que dificulta la vida en comunidad con los otros. Y decimos que no podemos vivir sin Eros porque, bueno, la vida tiene que tener algo ameno y deseable, porque la vida en la polis junto con otros requiere de algo, y eso es un deseo, que muestre que no solo sobrevivimos cual cerdos en una cochera, tal y como se queja Glaucón en República, sino que además deseamos vivir bien, esto es, que nuestra vida en comunidad nos levanta y nos distingue de una comunidad, así sea la de los cerdos mejores cuidados. Y esto es porque vivimos en libertad y autarquía, pero acá Eros viene a ser un problema, pues es el mismo Eros, el que hace la vida deseable, el que entra en pugna con los deseos de los otros que también desean. Así pues, queda claro, ni con Eros, ni sin Eros.
Pero dice Aristófanes, si no podemos vivir ni con Eros ni sin ti, ¿qué podemos hacer? Tratar de rastrear esta paradoja, esta tragedia humana vestida con ropas de comer, será el propósito de mi charla. Las mujeres nos convocan a la asamblea. Todos están sufriendo la dureza de la guerra y las mujeres de Atenas se encuentran solas en su hogar. Lisístrata decide entrar en acción y contra todo pronóstico intentará persuadir a las mujeres y llevar adelante un plan que acabará la guerra. Pero ellas, las mujeres, tardan en llegar. Alguna porque su marido la ocupa en la casa atendiendo los asuntos del amor, otra porque se ocupa en la casa ya no por el amor sino por la necesidad, el niño, la ropa, etc. Así en la línea 110 llegan todas las mujeres. Lisístrata ha podido reunirse y nuestra heroína está a punto de velar el plan mágico que salvará a la Grecia entera. Solo una cosa. Debemos abstenernos de los placeres del amor. Línea 120. Las reacciones, por supuesto, no se hacen esperar. Cleónica, una amiga, responde inmediatamente, no puedo, que siga la guerra, cualquier otra cosa. Lo que tú quieras, dispuesta estoy si hace falta a caminar sobre las brasas, eso mejor que lo de la polla, pues nada mejor que ella, Lisístrata querida. Fin de la cita. De igual modo, otra compañera con el singular nombre de Mirrina dice, yo también, lo de las brasas, claro. Con esto, entiendo que Aristófanes nos señala dos cosas, una idea cómica y una idea crítica. El elemento cómico está en que las mujeres entren en política y se ocupen de la guerra, cosa que para los griegos hace mucho tiempo era objeto de burla. Recordemos las palabras de Héctor en Ilíada 6:492, de la guerra nos ocupamos los hombres. Las mujeres reunidas políticamente en una asamblea deliberativa es algo que para los griegos resulta cómico. Pero esta no es la idea importante. La idea central es que todos quieren la paz, pero nadie quiere abstenerse de aquellos placeres que conducen a la guerra. Todos quieren la paz, pero todos quieren mantener sus deseos firmes. Muestra de ello es la reacción de las mujeres que, interesadas en el retorno de la paz, no están dispuestas a abstenerse de los placeres singulares del sexo. Eros es entonces un problema porque hace de la vida algo agradable, pero el hecho de vivir con otros nos obliga a recular o a modular nuestros deseos. Nuevamente, no podemos vivir ni sin deseos ni con el deseo. El plan es toda una solución hogareña. Volvamos a la obra. A regañadientes las mujeres aceptan el plan de Lisístrata, que estriba fundamentalmente en abstenerse del placer sexual, pero la estrategia contempla otras partes. Una de ellas, las mujeres más ancianas, quizás a las que menos problemático les resulta abstenerse del placer del sexo, ese mismo Eros que Céfalo llama el amo loco y salvaje, ellas, las ancianas, se irán a la Acrópolis y se tomarán el control de los bienes públicos, línea 310. Otra parte de la estrategia consiste en el famoso símil de hacer de la política el arte de tejer, arte por excelencia femenino. Las mujeres alegan que en la política se debe tejer, esto es, primero hay que lavar y cardar la lana eliminando a los corruptos. Además, poner en la canasta de la lana buena aquellos elementos caídos, incluidos los extranjeros y los metecos, que siendo buenos aportan mucho a la polis. De igual modo, se debe surcir a los demás, esto es, unir cuidadosamente a aquellos que se han alejado de la comunidad. Y por qué no, aunque esto no lo dice Aristófanes, pero supongo que lo podemos extender hasta allá, dado que estamos hablando de la guerra y de retornar a la paz, debemos surcir las viejas heridas y dejarlas cicatriz, que nos queden como recuerdo de aquello que pasó y que no debe volver a pasar, justamente porque esto no es deseable. Así, la hogareña solución de las mujeres es tejer, tomar cuidadosamente estos hilos de las polis que están sueltos y tejerlos en un manto único que nos cubra a todos. ¿En qué se basan las mujeres para esto? ¿Cómo van a persuadir a los hombres? El primer argumento, el argumento problemático, es que ellas, al administrar los asuntos del hogar, pueden también administrar el dinero público. Recordemos que en griego economía pública es una contradicción. Además, argumentan ellas, no carecen de valor, arete, están bien dotadas por naturaleza, physis, de gracia, caris, de inteligencia, tosofrón, y son amigas de la polis. Y enfatiza posteriormente Lisístrata, soy mujer y tengo raciocinio, línea 1120.
Adicionalmente, tienen ellas, conocen muy bien la polis, pues siendo aún niñas, vigilan los bordados de las fiestas panateneas y además son las encargadas nada más y nada menos de las fiestas boronias, esto es, de las fiestas eleusinas que le rinden culto a la vida y a la muerte, los ritos dionisíacos. Por tanto, ellas son unas heroínas públicas que merecen un lugar, tanto como el de los tiranicidas Harmodio y Aristogitón. Pero, ¿qué opinan los hombres de todo esto? ¿Cuál es la mirada de los hombres? A diferencia de Blépiro, ese otro personaje de las asambleístas, también de Aristófanes, que no se preocupa demasiado por la política, acá los hombres se muestran alarmados. Mientras que los hombres más jóvenes están ocupados en 1000 estrategias para poder gozar del cuerpo de la amada y no parecen preocuparse por otra cosa que este eros privado, los hombres ancianos se encuentran en la polis ocupados en sacar a las ancianas de la Acrópolis. Ellos, que ya no padecen del amo loco y salvaje, se dirigen al espacio público, con angustia incluso, y llegan al extremo de talar un olivo verde, que en Atenas era un delito, para quemarlo y con su humo obligar a las ancianas ocupantes a salir de este lugar sagrado. ¿Qué muestra todo esto? Entiendo que la escena dibuja un problema central. Mientras que los jóvenes se ocupan del eros y no advierten el problema público, el coro de viejos y viejas llega incluso a los delitos. Y este es un argumento según el cual las mujeres, por saber conducir eloicos, no pueden conducir la polis, es un error grave. De igual modo, la ocupación del espacio público también es grave. En primer lugar, la actitud de los jóvenes y su búsqueda por los placeres del cuerpo dibuja bien claro uno de los problemas que desata la ruina de la polis. Mientras cada uno está ocupado en lo suyo, en su eros privado, hay otros que se adueñan de lo público y conducen el desastre a todos los hombres. Esta actitud de los hombres más jóvenes es la contracara de las compañeras de Lisístrata, que al enterarse del plan de la abstinencia se quejaron e inventaron 1000 excusas para no dejar de hacer el amor, aún al precio de seguir haciendo la guerra. Acá tenemos un problema, nuevamente, con ropas cómicas, pero que es un problema trágico. ¿Cómo despertar el deseo por aquello que es de todos? ¿Qué hacer con el deseo por lo público si mi deseo solo alcanza para mí? Es que no es posible legislar el deseo, ni obligarlo, ni torcerlo. No nos pueden obligar a desear, a amar, ni a odiar, ni a olvidar. Por su parte, los ancianos, más libres del deseo que los jóvenes, se dirigen a la Acrópolis para liberarla. El problema acá es otro, y es que ellos han llegado incluso a cometer ilícitos en nombre de la libertad, y entonces uno con Aristófanes se pregunta, ¿cuál es el precio a pagar por semejante libertad? ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre de la libertad? El coro de ancianos parece tener razón al rechazar el argumento de las mujeres según el cual la administración de la casa es igual a la administración de la polis. Es que mientras el uno es un espacio donde hay una jerarquía natural y su propósito fundamental es cubrir las necesidades, en el otro, en el espacio público, nos encontramos con los otros que son iguales. La libertad y la autonomía de la vida entre los hombres para que ninguno pisotee al otro. Los asuntos públicos no son, pues, para tenernos con la panza llena, como se suele creer actualmente, como cerdos bien cuidados, sino para favorecer el florecimiento de todas las facultades humanas mientras desarrollamos nuestra vida en libertad, autarquía e igualdad con otros. Siendo tan distintas como son el espacio privado y el espacio público, es comprensible que los ancianos no se persuadan del argumento de las mujeres. Al mismo tiempo, esto hace aún más notorio el hecho, no menor, del silencio sobre la metáfora de la mujer. A mí me gusta pensar que es porque la aceptan. Y es que no solamente es bella, es persuasiva. A modo de conclusiones. Pero entonces, si cada uno se ve inclinado a su eros privado y los liberadores de la polis, o los que dicen ser liberadores de la polis, y los que dicen carecer de ese eros privado se extralimitan en su vínculo con lo público, ¿qué hacer? Finalmente, la economía se resiente aún por la guerra, los cultivos se abandonan, las viudas siguen llorando a sus muertos, las madres entierran a los hijos, los niños crecen sin padre, ellas crían con mayor esfuerzo, la desigualdad crece, la pobreza aumenta, el espacio de los demagogos y los guerreristas crecen, y para colmo, se sigue haciendo la guerra y se hace menos el amor. Lisístrata intenta nuevamente una segunda navegación y sabe que no hay garantía final y última para la paz,
pero también sabe que es más terrible la guerra. Por eso, aún frágil, aún sin garantías, la paz es deseable para la mayoría. Solo los guerreristas, solo aquellos que se benefician de la guerra pueden oponerse. Y si bien el eros que conduce a la guerra sigue siendo imposible y además indeseable de ser legislado, el esfuerzo por la paz, aún frágil, sigue siendo deseable. ¿En qué consiste este esfuerzo frágil por la paz? En primer lugar, Aristófanes parece indicar que mientras existan esas personas que después Dostoyevski llama pobres gentes y Víctor Hugo miserables, mientras la riqueza de Pluto siga repartiéndose ciegamente y desigual, habrá espacio para la guerra y para sus mercenarios. De igual manera, la obra de Aristófanes parece marcar que el tránsito a la paz parece estar en recordar las acciones del otro, de ponernos en el lugar del otro. Ese otro que durante la guerra se llamó enemigo, pero que en algún momento los más estuvieron a mi lado, y que solo las difíciles circunstancias o los deseos inmoderados de los gobernantes, ayudado por la apatía de los ciudadanos, permitió entrar en conflicto con ese otro que habla mi lengua, que rinde culto a los mismos dioses, que entierra a los suyos junto a los míos, y que cuando pasaron dificultades recibieron la solidaridad de los otros. En este sentido, Lisístrata ataca a los atenienses y pregunta, línea 1140, y habiendo recibido ese trato solidario, ¿asoláis nuestro país? Y si de un lado no llueve, por el otro no escampa. Lisístrata mira a su otro lado y dice, y no crean que voy a dejarlo sin lo vuestro, atenienses. Y recuerda cómo los lacedemonios ayudaron a los atenienses, que también lloran a sus hijos, y que por culpa de la guerra tampoco hacen el amor. El resultado de todo esto es una fructífera amistad apoyada en la divina memoria. Línea 1250. Pero no es solo reconocer al otro, ese otro que hace que la palabra polis, plural, plebe y polus, o sea, los muchos, tengan las mismas raíces. Habrá que recordar que los actos propios, sobre todo los erróneos, son importantes en el tránsito hacia la paz. Es que nadie pelea solo. La guerra no es de blancos y negros, sino de difíciles grises. La guerra, como el amor, se hace de a dos, mínimo. Entonces, también así debe hacerse la paz. Habrá que jurar lealtad al otro, además permitir el deseo, claro, el moderado, pues ¿cómo hacer que la vida sea deseable si se suprime al deseo? Y al mismo tiempo debe tenerse presente que si el deseo se expande demasiado, se llegará a la guerra. Una última cosa queremos comentar. ¿Quiénes son los protagonistas de la paz? De las cosas que, que me llaman la atención cuando leo a Aristófanes, sobresale un hecho para nada menor, de que en esta obra la guerra tiene límites exclusivamente humanos. Como se vio, ni la causa ni la solución pasa por los dioses, a diferencia de otras obras de Aristófanes, donde los dioses son personajes centrales, como en Pluto o en Ranas, o incluso personajes secundarios, como en una obra preciosa que se llama Paz o Aves. En Lisístrata la guerra fue creada por los humanos y estos son los que deben solucionarla. Pero, ¿exactamente cuáles son los seres humanos responsables de esto? Los de toda comedia, es decir, los hombres del común. Y es que no solo se trata de que en esta obra los dioses están casi ausentes, apenas aparecen en los juramentos, y no son personajes, y los personajes casi no citan o casi no juran por los dioses, sino que además la resolución de los problemas no pasa tampoco por los políticos, y supongo que está bien, tampoco llamaríamos a los políticos a hacer el amor en casa. Así pues, debemos asumir la responsabilidad de ser nuestros propios creadores de la paz. En Lisístrata, los actores de la paz son los habitantes de la polis, esto es, los polus, los muchos, los de la plebe. Los mismos que se ven obligados a dejar a sus familiares y amigos para ir a la guerra, los mismos que ponen los muertos, los mismos que entierran a los jóvenes, los mismos que crecen sin padre, los mismos que lloran a los maridos y se enfrentan al indecible dolor de la muerte de un hijo. Son estos y no otros los actores de la paz, porque son estos y no otros los que verdaderamente sufren la guerra. Y es muy notorio en la obra de Aristófanes en general, y en esta en particular, que el cómico ateniense parece sugerir que la búsqueda de la paz no puede ser tarea de nadie más, sino de aquellos que están involucrados de pellejo en la guerra. Así, los intentos por la paz, aún los más risorios,
los más increíbles, no provienen de los dioses ni de los políticos. La paz nunca tiene apellido. ¿Acaso pierden o ganan los dioses? ¿Acaso pierden o ganan los hombres públicos, los hombres de Estado? ¿Cuál sería el interés que tienen los guerreristas en ponerle fin a su negocio? ¿Acaso pensamos que esas cosas de la política se les debe dejar a los políticos? Y sin embargo, ¿no fueron ellos mismos, los políticos, quienes conducen a la guerra? La paz, según deduzco de la obra de Aristófanes, no es tema de dioses ni de los políticos de turno. Es un asunto que le corresponde y le es propio al hombre de la común unidad política. Justamente por eso es tan frágil. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué es tan frágil? Cito, línea 715, porque queremos follar, para decirlo brevemente, queremos joder. Y es que, fin de la cita, y es que los esfuerzos por la paz se vienen pronto al piso y todas las amigas de Lisístrata buscan una excusa para volver a casa y estar con sus maridos. La una dice que debe regresar por lana, otra dice que debe regresar a pelar un calabacín y hay una que finge un parto. En conclusión, Lisístrata reconoce los límites de la paz, una paz que sabe que no es perpetua ni duradera, ni perfecta, y que no puede complacer a todos, pues padecemos de vinezai, una palabra que inventa Aristófanes para señalar que estamos enfermos o que padecemos, y hay, de una enfermedad, la de querer joder. Línea 710. Así las cosas, la cultura padece de una enfermedad, de un malestar. No podemos vivir sin deseo, pero el deseo nos conduce a los excesos. Ni con eros ni sin eros. ¿Quiere decir esto que estamos condenados? Me temo que no. Aristófanes no es un fatalista ni un trágico. En medio del dilema se destaca que podemos llegar a la reconciliación, dialogué, de donde viene diálogo, y allí se puede vivir con tranquilidad, y es y qué. Esto es, dado que no podemos vivir libres de contradicciones, la paz es tan deseable como frágil, y quizás no se pueda abolir la guerra de una vez y para siempre. Insistimos, sin embargo, la tarea será sentar las bases de un periodo de tranquilidad. ¿Es esto pesimismo? Yo creo que no. Yo no creo que sea así en Aristófanes. Es que recordemos, los cómicos antiguos son dionisíacos. Estamos leyendo a un comediógrafo, es decir, a un sacerdote que es capaz de ver la nada, ver el abismo y aún así sonreír. Estamos leyendo a un comediógrafo, esto es, a alguien que nos enseñó esta profunda dificultad humana mientras nos sacaba una sonrisa. Mil gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.